Ok, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Nehemías capítulo 5 y estaremos en los versículos del 1 al 19. Nehemías 5 del 1 al 19. Como les recuerdo, yo leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Sus aplicaciones o en sus dispositivos sale como NBLA. Usted lo puede hacer de la versión que usted tenga. Por si nota las diferencias en la lectura, es debido a la diferencia en la versión de las Escrituras. Leo para ustedes la palabra del Señor desde Nehemías capítulo 5, versículos del 1 al 19. Yo voy a leer hasta el 18. De manera unánime vamos a leer el versículo 19. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera. Cuando oí su clamor y estas palabras, se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además: no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y también la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no le exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además, desde el día que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan ni del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos, 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, y también eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino, y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Juntos. Hecho por este pueblo. Oh amado Señor Padre, bendito seas en tu misericordia para con nosotros, Dios. Hemos escuchado en esta mañana, Señor, que tu palabra es esa luz que nos da entendimiento, Señor, de tu testimonio. Y que tu palabra refleja la luz de Cristo, Señor. Nos muestra a Cristo, Señor.
Hoy hemos podido leer tu palabra, Padre, pero ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y oramos para que nuestro corazón pueda ver el entendimiento de ella, Señor, y que no solamente podamos entender tu palabra, sino que ser transformados por tu palabra. Señor, esa es una obra sobrenatural. Jesús confiaba en ti y oraba y decía: no te pido que los saques del mundo, Señor, sino que los guardes y los santifiques y lo hagas por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tú conoces cómo hemos llegado en esta mañana y la necesidad de santificación, de transformación que cada uno de nosotros tiene, Señor, de ti. Aplica tu palabra, Señor. El mayor inconveniente, el pecado del predicador, el pecado de la audiencia. Que tu gracia sea mayor nuestras debilidades, Señor. Y que en Cristo Jesús esta oración sea respondida por los méritos de Él, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Continuamos esta maravillosa historia, este maravilloso relato. Y la vez pasada habíamos quedado en una fuerte oposición externa. Ya no solamente eran 3, sino que se había unido uno más al equipo opositor en contra de la reconstrucción de las murallas en cabeza de Nehemías y trabajando todo el pueblo unido. Nehemías pudo, en dependencia del Señor, sobreponerse frente a esa oposición. Y una de las cosas que veíamos, que Nehemías reconocía que los planes de los opositores los había desbaratado ¿quién? Dios mismo. Dice: Dios, tú desbarataste sus planes. Y yo les preguntaba, en lo que hemos estado leyendo, ¿quién es el autor principal de esta historia? Y la conclusión era: Dios mismo es el autor principal de la historia. Y esperaríamos que después de esa fuerte oposición llegara como mejores vientos a esta congregación, a esta nación. Pero estamos leyendo en este capítulo que ahora dejaron de enfrentar una oposición externa para vivir una dificultad interna. Eso es lo que el texto nos deja ver, ¿no? Había una dificultad interna que venía a ser de inconveniente para el avance del plan de Dios, de la obra de Dios, a la manera de Dios que se estaba ejecutando en Jerusalén. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es esa dificultad? Pudiéramos resumirlo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase que generalmente sale como en historias de guerra: divide y vencerás. ¿Han escuchado esa frase en algún momento? Divide y vencerás. ¿Y por qué es efectiva o a qué apunta esa frase? Bueno, porque normalmente la oposición trae unión. Cuando somos afectados, pensemos en nuestro núcleo familiar. Alguien quiere hacer mal a nuestra familia. Quizás como estén las relaciones entre nosotros, va a pasar a un segundo plano para enfrentar esta oposición. ¿Qué quiero decir? Imagínense a 2 hermanos adolescentes pequeños que viven agarrados, peleados, discutiendo todo el día y están un poco, yo no diría que enemistados, pero están como distantes el uno del otro. Pero imagínese usted que un vecinito o otro niño quiera afectar a uno de esos niños. Seguramente el otro hermano va a dejar su molestia para defender a su otro hermano. ¿Se entendió el trabalenguas que les estaba diciendo? Diríamos que la sangre es más espesa que el agua. La oposición muchas veces trae unión, mientras que la división trae debilidad. La oposición trae unión, mientras la división trae debilidad. Y muchas veces la obra de Dios, a la manera de Dios, va a enfrentar oposición externa o dificultades internas. Esto no es nuevo. Por ejemplo, la iglesia del primer siglo nace en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y leíamos y escuchábamos el primer sermón que se predicó en este local. El pastor Andrés hablaba de cómo esa iglesia vivía conforme al evangelio que habían creído. La unidad, comían juntos, oraban juntos, escuchaban la enseñanza de los apóstoles juntos. Había una marca de unidad. Eso, Hechos capítulo 2. Usted llega a Hechos capítulo 3 y capítulo 4 y vamos a encontrar la primera oposición que la iglesia enfrenta. Pedro y Juan en la
puerta del templo, sanan a un hombre cojo de toda la vida, y son llevados delante del concilio. Y ahí son puestos en la cárcel por un día. Ellos valientemente siguen testificando sobre Cristo y pueden vencer esa primera posición. Y lejos de que la iglesia se debilitara, unió a la iglesia estaba reunida orando. Pero usted pasa al capítulo 5 y ya no va a haber una oposición externa, en ese caso por los líderes religiosos de la época, sino una dificultad interna. Una pareja de esposos que intentó engañar al Espíritu Santo al intentar engañar a la iglesia. ¿Cuál? Vendiendo un predio y diciendo que tenía un precio que no tenía. Ya están pensando en quién estoy hablando, ¿verdad? Ananías y Zafira. Ese tipo de actitudes de engaños internos, obviamente son dificultades internas que generarían debilidad. La obra de Dios, a la manera de Dios, enfrenta posiciones externas y dificultades internas. Y este capítulo estamos viendo una dificultad interna y la manera como Nehemías enfrentó esta situación. Una dificultad interna y la manera en que Nehemías enfrentó esta situación. ¿Saben cómo lo hemos estado haciendo? Una narrativa, viendo principios aplicativos en medio de ello. Pero para que usted pueda entender un poco más de qué trata esta historia, se lo puedo resumir. En los versículos del 1 al 5 vemos el clamor o la protesta del pueblo. Básicamente son 3 protestas distintas. En los versículos 6 al 11 vemos la respuesta de Nehemías frente a esas protestas. Ahí vimos que tuvo algo de enojo, una meditación personal. Él hace una denuncia o exhortación, convoca una asamblea para enfrentar esta situación, da una sentencia o veredicto en el versículo 11. Luego los versículos 12 al 13 vemos la respuesta de los acusados, de los que eran opresores de sus hermanos. Después que fueron confrontados, vemos el tipo de respuesta que ellos tienen. Y los versículos finales, de 14 al 19, vamos a ver cómo Nehemías hace un contraste entre su vida y la vida de aquellos que fueron acusados. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre él y los demás. De eso se trata esta historia. Yo espero que en la lectura de esta mañana, y no sé cuántos de ustedes se les había de pronto tenido el deseo o ocurrido leer esta historia en la casa, pero hay una frase que se repite. Una a manera de pregunta y otra que se encuentra al final. En el versículo 9, cuando Nehemías los está confrontando, él les dice: no deben andar en el temor de nuestro Dios. Y en los versículos finales, Nehemías dice que él no vivía de esa manera, porque su manera de actuar, el versículo 15 dice: yo no hice así a causa del temor de Dios. Y les estoy diciendo esto para decirles cuál es el título del sermón: andar en el temor de Dios. Andar en el temor de Dios. Entonces, luego de saber el título, entremos a ver cuál es esa protesta o clamor del pueblo. Ya lo leyeron, los primeros 5 versículos, como se los mencioné. Y vemos aquí 3 protestas distintas, pero básicamente es el mismo tema: problemas económicos y las soluciones opresivas que afligían el corazón del pueblo. Ellos estaban teniendo problemas económicos y las soluciones que ellos mismos habían tomado vinieron a ser opresivas para ellos y los afligían. También estaban sufriendo problemas económicos a causa de un impuesto. Pero aquí estaba Nehemías, escuchando todo esto. Como les mencioné, son 3 clamores o 3 protestas. La primera del versículo 2. Uno de ellos decían: nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Somos una familia numerosa, no hay suficiente alimento. La segunda protesta o clamor, en el versículo 3 dicen: hemos tenido que empeñar nuestros campos, hemos hipotecado nuestras propiedades para poder comprar comida a causa del hambre. La economía no está bien y la única manera que tuvimos de sobrevivir fue hipotecar nuestras propiedades. Y la tercera clamor, para que no se me siga enredando la lengua, el tercer clamor del versículo 4 fue:
nos ha tocado pedir prestado para pagar impuestos al rey. No nos alcanza para comer, hemos hipotecado nuestros bienes y los impuestos son muy altos. Yo no sé si estoy leyendo sobre Jerusalén o si estoy leyendo sobre Colombia en esta semana actual. ¿No? Impuestos altos, usura al cobrar, malos manejos. Y básicamente ellos siguen diciendo en el versículo 5, mira, nuestros hijos son iguales a los hijos de ellos. Hay unas personas en medio de los judíos, en medio de Israel, de una posición económica mejor. Estos están facilitando una especie de crédito a los que no tenían para que pudieran sobrevivir. Y la tasa a la que estaban prestando, pudiéramos decir que era la tasa de una tarjeta de crédito, una tasa de usura. Y ellos están diciendo, a tal punto que como no hemos podido pagar, nos hemos visto obligados a dar a nuestros hijos y a nuestras hijas como prenda de garantía para que sean esclavos, servidumbre de lo que les hemos prestado. No podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Había una hambruna en ese momento de la época. Los cultivos no estaban dando lo que deberían dar. Eran una familia numerosa. A eso súmele que si además de la hambruna por las condiciones climáticas del momento, ellos estaban dedicados a la obra de la reconstrucción de los templos. Y recordemos que Nehemías había puesto un horario intenso. Se cuidaba de noche, se trabajaba de día. Obviamente ellos empezaron a verse debilitados en sus finanzas. Y en medio de esa débil finanza, hubo unas personas dentro de su misma nación que vieron una oportunidad de crecimiento económico. Tú necesitas, yo tengo, yo te presto, pero a este interés. Si no tienes cómo pagarme, yo me quedo con tu predio, hipotécamelo, y si no tienes cómo pagarme, dame a alguien de tu familia que yo lo pongo a trabajar. Básicamente estaba sucediendo eso. Eso es lo que estaba sucediendo. Por supuesto, llega un momento donde los que se encontraban en medio de esta escasez y debilidad económica empezaron a afligirse en el corazón, empezaron a verse oprimidos por la actitud de sus compatriotas, que ellos mismos dicen, sus hijos son como mis hijos, que es lo que dice el versículo 5. Sin embargo, nuestros hijos están en una posición peor que la de sus hijos. Dicho sea de paso, por palabras que vemos más adelante, donde se menciona que las hijas ya están sometidas a servidumbre, quiere decir que algunas de estas hijas que fueron vendidas a un judío que tenía recursos que le había prestado a otro, para ellos recuperar su inversión, la habían vendido como esclava sexual a pueblos gentiles. Lo cual, imaginen la situación. Los estaba poniendo en una posición peor. Imagínense ustedes eso, ¿no? Y por supuesto, yo quiero que ustedes sepan algo, ellos tenían leyes civiles, ellos tenían una manera de poder, yo no diría que defenderse, pero poder vivir civilmente. Las leyes que se dieron en los libros de Levítico, en Éxodo, no solamente fueron leyes ceremoniales, fueron leyes civiles como nación que Dios estableció. Éxodo 21 o por ejemplo Levítico 25 son leyes que establecen sobre hipotecas de tierras. Era una forma correcta también de cómo utilizar los niños para pagar las deudas familiares. Había un periodo máximo según la ley de 6 años y luego debía revertirse al propietario. También había una ley sobre la pérdida de tierras. Podía haber un pariente redentor, por ejemplo, que podía redimir esa tierra, que era decir, rescatar. Un pariente pudiera llegar a comprar la tierra que se había perdido y devolvérsela al familiar que la había perdido. También existía el año del jubileo. Toda la tierra volvía a los dueños originales. Básicamente, tú nunca eras propietario de la tierra en Israel, solamente la tierra le pertenecía a Dios y Él decía qué uso se le debía dar a la tierra.
Ahora, frente a la dificultad económica interna de la hambruna, también estaba la dificultad económica del impuesto del rey, que se menciona en el versículo 4. Impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. ¿Quién era el rey del momento? El rey que había bendecido a Nehemías y lo había enviado, Artajerjes. Ellos tenían impuestos altos para mantener los imperios. Y para poder cumplir, porque si usted no pagaba sus impuestos, se podrá imaginar lo que le podía suceder, como hoy en día, que si usted no paga algunos impuestos, puede incluso pagar con cárcel frente a la DIAN. En ese entonces también había un problema de vida o de muerte frente a la ausencia del pago del impuesto. Y obviamente, si yo no quiero morir y no quiero ir preso de rey, me voy a endeudar para poder pagar. Ese es el escenario que se le presenta a Nehemías. Pero todo este asunto, hermanos, de hipotecas, de préstamos, de problemas de hambruna, solo quiero que vean que vino a evidenciar el corazón del hombre, del prójimo contra su prójimo, del hermano contra el hermano, del judío contra el judío. Y la obra que se estaba haciendo, la obra de Dios que se estaba haciendo a la manera de Dios, en este contexto y bajo esta queja, bajo este sufrimiento y bajo este dolor, cualquiera lo pudiera ver y decir, si las murallas no las tumbaría un zorro, como dijo Sanbalat, y sus secuaces, van a ser derrumbadas por las dificultades y las divisiones internas que tenían los unos contra los otros. Si no pudieron levantarse como enemigos en armas los opositores externos, este proyecto, la obra de Dios, a la manera de Dios, no va a continuar, se va a desmoronar, esas murallas van a quedar a mitad por las dificultades internas. Como si Satanás hubiese disparado una flecha directamente al centro mismo del reino de Dios. Y una flecha que lo que estaba haciendo era una división. Los unos de un lado y los otros de otro lado. Unos siendo opresores de otros. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y aquí surge la respuesta de Nehemías. Ya vimos el contexto económico de las acusaciones, de las dificultades internas. La ardua labor de la reconstrucción había hecho que las finanzas de estas familias se vieran afectadas. Y vemos la respuesta de Nehemías. Versículo 6, la primera respuesta: me enojé. Y dice, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y eso suena como, ¿yo puedo hacer eso? ¿Yo puedo enojarme cuando vea la injusticia con la que estoy viviendo o con la injusticia de un familiar mío? Está bien el enojo, pastor. Y procuraré ser prudente con mis palabras. Lo mejor que yo le puedo decir es, siga leyendo. Porque dice el versículo 7 que se reveló mi corazón dentro de mí. Básicamente tomó un tiempo para meditar. Mejor dicho, Nehemías se enojó en su corazón, pero refrenó su lengua. Y cuando usted está pensando de que si se puede enojar es porque quiere darle rienda suelta, no al enojo, sino a la lengua. Pero ciertamente, hermanos, el Hijo de Dios, el creyente, puede experimentar ese enojo santo o esa ira santa. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros amamos la justicia. Nosotros amamos la justicia. No podemos sentirnos inconformes en situaciones de injusticia. El enojo es un sentimiento que, como les digo, un enojo santo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Pedro estaba haciendo de tropiezo para los judíos creyentes y para los gentiles en Gálatas, que el apóstol Pablo dice que vio la actitud de Pedro y fue y lo exhortó. Pablo sintió en su corazón un enojo santo por la actitud de su hermano Pedro, que estaba haciendo de tropiezo para el entendimiento y la vivencia del evangelio de las demás personas. Hay una respuesta adecuada frente a la injusticia.
O lo que vimos de Jesús, por ejemplo, frente al templo. Pero una cosa es el enojo y otra cosa es ser iracundo. Una cosa es la reacción desde la emoción, desde el sentimiento frente a la injusticia, y la otra es ser dominado por ese sentimiento y pecar. Enojaos, pero no pequéis, dice las Escrituras. Ahora, Nehemías no solamente reaccionó, básicamente pudiera ser que Nehemías no ignoró, porque tristemente muchas veces podemos ver la injusticia a nuestro alrededor y meramente la dejamos pasar. No nos duele las situaciones que están viviendo nuestras personas alrededor, mayor aún el hermano que se sienta al lado. Y digo que no nos duele para hacer lo que Nehemías hizo, tomar un tiempo para meditar, para tomar una solución. Y yo me pregunto en este punto, el texto no lo dice. El texto lo que dice es que él tomó un tiempo para meditar, hacer una meditación personal. Y luego sí hizo una reprensión y convocó una asamblea. Pero en ese tiempo de meditación, por lo que hemos visto en los otros 4 capítulos, por lo que hemos visto una característica de Nehemías, que es un hombre de ¿qué? De oración. ¿Será que en este punto no tuvo un tiempo para orar? El texto no me lo dice, pero por lo menos de mi parte yo pienso que sí. Si él ha evidenciado en otros momentos de esta historia que estamos viendo que la oración hace parte de su característica, yo me imagino a Nehemías llevando ese enojo a la oración delante de Dios, para que fuera él y solo él quien le direccionara cómo actuar. Ahora, como les mencioné en el versículo 7, él hace una exhortación, dice: reprendí a los nobles, los oficiales, aquellos opresores de sus compatriotas. Ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Yo quiero que ustedes sepan que cobrar intereses por las leyes levíticas no era ilegal o pecado. Miren la palabra que él utiliza: en exceso. Ahí mismo en Levítico 25:35 dice que ustedes les pueden cobrar intereses del préstamo que ustedes hacen, pero si su hermano, si su prójimo está en una situación de hambruna, no le cobre intereses. Es lo que está diciendo ese texto. Por eso él está diciendo: ustedes están cobrando en exceso, están viendo la condición de sus compatriotas y en vez de favorecerles, están haciendo una carga sobre ellos. Lo primero que Nehemías hizo fue el sentimiento que no ignoró, la meditación personal como un segundo aspecto, la exhortación como un tercer aspecto, y su cuarta acción podemos ver que convocó una gran asamblea. Convocó una gran asamblea. Es interesante, hermanos, que Nehemías está viviendo una dificultad interna en su proyecto puesto por Dios en su corazón y no tomó inmediatamente medidas económicas. ¿No? Él tomó un tiempo para orar, él tuvo un tiempo para meditar, para exhortar y tomar unas medidas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Básicamente él dice: el capitalismo fracasó y la solución es el comunismo y el socialismo, trayendo soluciones económicas que vinieran a ser peores para cualquier sociedad. Pero no es lo que Nehemías hace. No es lo que Nehemías hace. Él convoca esa reunión, una reunión de gabinete, las altas cortes, para exponer el caso. Y les dice: mira, nosotros hemos tratado de redimir, es decir, rescatar de la esclavitud a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a otras naciones. Ahora ustedes están vendiendo a los hijos de sus hermanos. ¿Cuántas veces vamos a tener que rescatarlos? Nosotros rescatándolos de alguna manera de las naciones paganas y ustedes los están vendiendo de otra manera. ¿Cuántas veces vamos a tener que rescatarlos, redimirlos? Esa palabra redimir significa comprar de la esclavitud, que Pablo más adelante va a usar acerca de lo que Cristo hace con nosotros. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado. En el versículo 9, él
da un juicio o un veredicto. No está bien lo que hace. ¿Van viendo la secuencia? Un sentimiento, una meditación que posiblemente incluyó oración, una exhortación, hace una convocación pública para decir lo que ellos están haciendo y en ese punto da el veredicto. No está bien lo que hace. Pero me parece interesante que luego de ese veredicto lance una pregunta. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? Lo que él está diciendo es, ¿no deben andar en el temor de nuestro Dios a causa que están ofendiendo el nombre de nuestro Dios frente a las naciones paganas? Las naciones paganas se están riendo, burlando de nuestro Dios por la manera en que nosotros tratamos a nuestros compatriotas. Básicamente están siendo de mal testimonio. ¿Ustedes han sentido eso? ¿Han experimentado eso? Que muchas veces ustedes intentan hablar acerca del evangelio a una persona que no cree y la primera respuesta que reciben es una crítica por lo que los evangélicos cristianos somos. Por supuesto, eso es una excusa de su corazón. Pero no hemos visto que la mayor dificultad muchas veces para compartir el evangelio es el mal testimonio que algún creyente ha dado. Se nos ha comisionado como Iglesia de Cristo que ir y hacer discípulos. Y muchas veces la opresión, la dificultad es una opresión externa en hacer discípulos. La persecución puede ser una opresión externa, pero también muchas veces la dificultad interna de un mal testimonio es lo que es de tropiezo para la extensión del reino de Dios. Yo no sé cuántos casos he escuchado en la ciudad, tanto de líderes cristianos como de congregantes también, que uno dice, wow, o sea, yo he tenido que decir a las personas, eso no es un cristiano. Si ha sido lastimado por una persona, sí, que lo he dicho a algunas personas y se lo digo a alguien que puede haber sido lastimado por un cristiano de maneras antibíblicas, yo le diría, es posible que esa persona no sea cristiana. Casualmente, una persona que estuvo la semana pasada que se acercó mientras estábamos acá, vino entre semana nuevamente, se le invitó a que estuviera hoy, pero no lo veo hasta donde mis ojos me dejan ver, y me contaba su testimonio, y me decía que mientras que él estuvo en la cárcel, no mentira, eso fue antes de estar en la cárcel, mientras él estaba trabajando y donde él vive, en un barrio un poco complicado dentro de la ciudad, iba una denominación particular, porque no quiero hablar de todos de esa denominación. Y le compartía el evangelio a él y a su familia. Él iba cuando procuraba ir a la iglesia, él trabajaba en una finca. Hasta que empezaron a decirle que esa persona que estaba yendo allá tenía relaciones con su esposa. Y fue y comprobó y si era cierto. Yo tuve que decirle, él está muy enojado y me comentó muchas otras situaciones que estaba viviendo, creyendo que me está hablando desde la verdad. Obviamente les estoy contando el testimonio de una persona. Pero yo tuve que decirle, mira, eso no es un cristiano. Eso no es un cristiano. No está bien lo que hacen, es el veredicto que hace Nehemías. Y les menciono aquí que me parece interesante que él lo concluye con una pregunta. ¿No deben andar en el temor de nuestro Dios? Para que no sean de mal testimonio de nuestro Dios frente a las naciones paganas. ¿Y qué es lo que les quiero decir con una pregunta? Que para mí esas preguntas son las que le dan el espacio al Espíritu Santo que traiga el convencimiento que se requiere. Muchas veces somos nosotros quienes damos el veredicto y esperamos que el veredicto sea suficiente para confrontar la conciencia de la otra persona, sin recordar que el Señor Jesús nos enseña que el ministerio del Espíritu Santo o una de sus funciones es traer convencimiento de juicio, justicia y pecado. En la escena del apóstol Pedro con el apóstol Pablo también le hace una pregunta. O en la escena del Edén, Dios sabiendo dónde estaba Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? No estaban jugando al escondido. Dios, que es omnisciente y que todo lo sabe y que vive ahí, Él no estaba buscando a alguien que no pudiera encontrar. Él estaba propiciando algo en la conciencia de Adán por medio de una pregunta. ¿Por qué te escondes? Muchos de nosotros
deberíamos ser capaces de hacer preguntas que apunten al corazón. ¿Y por qué no sigues a Dios? ¿Y por qué sí lo quieres seguir? ¿Y por qué quieres hacer parte de la vida de la iglesia? ¿Y por qué no quieres hacer parte de la vida de la iglesia? ¿Y por qué no buscas a Dios entre semana? Muchas veces he escuchado a personas como, no fui a la iglesia porque tuve un problema en mi casa, una discusión familiar, de esas dificultades internas que estamos hablando, por ejemplo, y uno les pregunta, yo les pregunto, por ejemplo, yo entiendo eso, es muy difícil venir con un corazón lastimado después de un conflicto. Ahora, ¿el conflicto fue entre tu familiar y tú o entre Dios y tú? No, entre mi familiar y yo. ¿A qué venimos el día domingo? A disfrutar de la presencia de Cristo, a gozarnos y deleitarnos en su presencia, a cantar a su nombre. ¿Y qué hizo Dios en esa dificultad con tu familia que no te deje venir el día domingo? Básicamente porque Dios tiene que pagar los platos rotos. Si nuestra mayor enemistad con Dios era el pecado y Él ha dado su propio Hijo para la reconciliación. Pero todo es a base de una pregunta. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Es como medita y date cuenta de tu actuar, pero básicamente que sea el Espíritu Santo que traiga el convencimiento. Hay un lugar para la exhortación, hay un lugar, yo no diría que para el juicio, para el veredicto. No está bien lo que haces, pero hay un lugar para el Espíritu Santo porque Él es el que produce la verdadera transformación. Yo me pregunto, ¿qué sería de esta historia sin esa pregunta? Es decir, que pasáramos, no está bien lo que hacen. Porque luego del versículo 10, donde Nehemías también dice, mira, yo he prestado dinero y grano, pero no les estoy cobrando intereses, hagan ustedes de igual manera, abandonemos esta usura. Él les da entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Devuelvan sus campos, sus viñas, devuelvan lo que han tomado, no sean opresores frente a la situación que ellos están viviendo. Como les mencioné en los versículos 12 y 13, vemos la respuesta de los acusados. Ellos dicen, sí, lo vamos a hacer, no vamos a exigir más nada, haremos como tú lo has dicho. Nehemías hace que quede sellado bajo un juramento y hace una señal visible de sacudirse los pliegos de su manto y dice básicamente, si ustedes no cumplen lo que ustedes mismos han prometido, que así los sacuda Dios y los despoje. Y la asamblea dijo, amén, alabaron al Señor. Una conciencia que ha sido sacudida por la intervención de Dios. Y Nehemías los pone contra la espada y la pared. Ustedes son delante de Dios, están diciendo, están reconociendo lo que ustedes están diciendo. No es delante de mí, es delante del Señor. Ellos dicen, amén, es cierto. Es cierto lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás confrontando. Tengo convicción, tú me estás hablando, pero es como si me hablara Dios mismo. Qué maravilloso eso, ¿no? Que Dios use medios humanos para avivar las conciencias. Que Dios use medios humanos para avivar las conciencias. Una de las cosas que les mencioné que estábamos en Barranquilla esta semana y un pastor nos decía, ¿ustedes verdaderamente creen que ustedes son el pastor que su iglesia Dios ha dado como un regalo? En Efesios dice que los pastores somos dones, regalos para la iglesia de Cristo. Y ciertamente tenemos muchos predicadores virtuales, pastores que nos edificamos cuando los hemos escuchado, pero ninguno de ellos está en su congregación, lo cual me hacía pensar mucho. A veces pienso que frente a alguna dificultad que usted viene y me cuenta, yo, mira, este pastor te puede ser de mejor beneficio si escuchas esta enseñanza. Pero hermanos, Dios ha decidido actuar de manera extraordinaria por medios humanos. Pablo dice a los Corintios, de lo vil y de lo menospreciado ha tomado Dios para revelar su sabiduría. Quiera Dios usar estas palabras en esta mañana en las conciencias de ustedes y mías también, y de todos los hermanos que nos enseñan después en la escuela dominical también. O de los siervos que se paran delante de este atril para predicar la palabra del Señor. No debemos tener por menos lo que significa la exposición de la palabra, porque verdaderamente Dios trae convicción a las conciencias por medios humanos. Entonces, la respuesta de los acusados fue decir, verdaderamente tienes razón, lo vamos a dejar de hacer, lo vamos a prometer delante de Dios, decimos amén y adoramos al Señor.
Y los versículos finales del 14 al 19, básicamente vemos cómo Nehemías hace un contraste de su vida con la de los acusados, que son estos opresores. Pero aquí hay una diferencia en el tiempo, no es un relato cronológico a partir del versículo 14. ¿Por qué? Porque Nehemías empieza a decir que en el tiempo que fue gobernador de Judá, dice que durante 12 años él fue gobernador de Judá. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que él llega a la reconstrucción de estas murallas. Seguramente al terminar el proyecto y volver a donde Artajerjes, este lo nombró como gobernador de Judá. Él va a volver y va a gobernar a esta región durante 12 años. Y Nehemías cuenta cuál fue su tipo de comportamiento durante ese periodo. Nehemías hace un contraste entre los gobernadores anteriores que precedieron su posición y gravaron impuestos sobre la nación y que oprimían al pueblo, como dice al final del versículo 15. Y Nehemías dice, mira, yo estuve también en la obra de esta muralla, no compramos ningún terreno y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Y sigue diciendo, mira, yo alimenté a las personas que estaban bajo mi liderazgo. 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Y menciona una cantidad de alimentos que sobrepasa a los comensales, a las personas que estamos aquí reunidos. Si hiciéramos ese asado o esa preparación de esos alimentos y sabiendo cómo comen algunos de ustedes, aún nos sobraría mucha comida de lo que aquí se menciona. Él mismo fue generoso sobre sus compatriotas. Y él menciona por qué su actuar era de esa manera. Mira, yo no fui como los otros gobernadores, miren el final del versículo 15, ¿a causa de qué? Del temor de Dios. Recuerda, la problemática económica solamente era el síntoma visible de un problema más profundo en el corazón de estos judíos que eran opresores de sus compatriotas. Lo visible era la manera en que ellos quisieron enriquecerse a costillas o a costas de sus compatriotas. Lo profundo y que Nehemías supo discernir era la ausencia del temor de Dios. ¿Qué es lo que está mal con nuestra nación? Las políticas gubernamentales. Cuando se piensa así, se toman solamente medidas gubernamentales. Incluso que la Iglesia de Cristo participa de esas medidas. Pero cuando pensamos conforme a las verdades bíblicas, nos damos cuenta que lo que está mal con nuestra nación es la ausencia del temor de Dios. La ausencia del temor de Dios llevó a estas personas a oprimir a sus compatriotas, a su prójimo, a tal punto de mantener esclavos a los hijos de sus amigos, de sus hermanos. Y Nehemías dice, yo no actué como ellos e incluso como los gobernadores de esta región a causa del temor de Dios. Nehemías no destaca su integridad. Nehemías destaca lo que hace un corazón que reverencia y teme a Dios. Básicamente pudiéramos considerar cómo deberíamos enfrentar las dificultades internas con corazones que teman a Dios. Va a llegar, la opresión externa va a llegar, las dificultades internas van a llegar. Pero ¿cuál es la manera de hacerle frente a esto? Corazones que teman a Dios, corazones que reverencien a Dios. Y permítame, para finalizar un poco, hablar acerca un poco de lo que es el temor de Dios. Y me gustaría tomar como Lutero definió el temor de Dios. Él hizo una diferencia entre un temor servil y un temor filial. ¿Qué quiere decir eso? Un temor servil es la especie de temor que un prisionero en una cárcel tiene para con su torturador, con su carcelero, con su verdugo. En esas películas que ustedes han visto, el que es el jefe de los esclavos en la cárcel, en lo que sea, cuando ve que viene el esclavo, tiene un temor por la persona que viene. Ese es ese clase de temor servil. Pero la Biblia no habla acerca de ese temor en referencia de Dios. Es más bien acerca de un temor filial
que viene del concepto de una idea familiar. Hace referencia al temor que un niño tiene por su padre. En ese sentido, Lutero estaba pensando en un niño que tiene un gran respeto y amor por su padre o madre y que realmente quiere complacerlos. Básicamente, temer a Dios es considerar la santidad de Dios, su hermosura, su paternidad para con nosotros, que nos lleva a reverenciar, a honrar, a adorar y a respetar. Cuando vivimos bajo la conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida, vivimos bajo el temor de Dios. No ese miedo del esclavo frente a su prisionero, sino más bien ese respeto del hijo hacia el padre que quiere complacerlos. Pero por supuesto, siempre les he concluido las historias no viendo hacia Nehemías, porque eso sería muchas veces desesperanzador. Ciertamente hay principios que podemos tomar y aplicar, como el que les mencioné, del enojo y de la meditación y la oración antes de responder. Eso es un gran principio para cualquiera de nosotros. Pero quisiera decirles que esa actitud de Nehemías al final, que se despoja y se aniega de lo que le correspondía como gobernador de Judá y más bien lo evidencia en una generosidad para con ellos. Él se niega de lo que le correspondía y más bien le favorece desde su generosidad. Cuando yo veo esa historia, cuando yo veo esa porción, yo pienso en lo que leíamos cuando ofrendábamos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Cristo es un mejor Nehemías, querido iglesia, queridos hermanos. Porque Cristo, siendo Dios, pudo ignorarnos. La Biblia enseña que por su santidad Él ni siquiera puede mirar al pecador. Pero se hizo pobre, esto es decir, tomó forma de hombre, forma de siervo, para morir por pecadores como usted y como yo. Abandonó su posición de privilegio para que nosotros pudiéramos ser privilegiados delante de Dios al disfrutar de la presencia de nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Oh Dios, muchas veces cuando pensamos que algo está mal en nuestra iglesia, en nuestra familia o en este mundo, podemos ver solamente lo que nuestros ojos pueden ver. Pero esta historia nos enseña que la ausencia de temor a ti, esa reverencia filial por quien eres tú, ese respeto amoroso como un padre, puede llevarnos a ser de tropiezo en los propósitos que tú tengas para nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces hemos sido culpables de ofender a nuestro prójimo, de ser opresores sobre ellos con comentarios malintencionados, con oprimirlos de muchas maneras. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda crecer en el temor hacia ti, en esa reverencia y respeto día a día, no solamente el día a día, en este momento que estamos escuchando tu palabra, sino que día a día podamos vivir bajo la conciencia que tú eres un Padre presente y que debemos honrarte en todo lo que hagamos y pensemos. Bendícenos, Señor. Amén y amén.